Segundo bloque de Info Federal Amanecer y nosotros obviamente agradecemos a todos y cada uno de ustedes que nos eligen siempre para informarse bien tempranito con nosotros de 7 a 9 de la mañana. Y obviamente nosotros tenemos que seguir hablando del mundo del campo. En este caso hablábamos de lo que pasó en la Expo Rural en Margarita Belén y ahora nos vamos a trasladar de localidad, nos vamos a ir para Villa Ángela. Exactamente, porque allí se realizaron actividades sumamente importantes con respecto a lo que es nuestro suelo, nuestro campo, y una actividad sobre todo con disertantes sumamente especializados. Y estamos hablando de lo que fue una nueva actividad agronómica de la provincia. Exactamente, en este caso también se habló de la chicharrita del maíz y de muchísimos temas más. Pero para muchos más detalles de todo lo que nos dejó esta gran jornada agronómica, lo tenemos a él, a nuestro compañero y amigo ya de la casa, el ingeniero agrónomo Roberto Gilar. Roberto, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, saludos para todos. Muchas gracias por venir después de esta gran jornada que se llevó a cabo el fin de semana. Contanos qué pasó. Bueno, estuvimos participando de las 44ª Jornadas Agronómicas que organizaron en esta oportunidad el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos con la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sudeste Chaqueño, que tienen sede, por supuesto, en la localidad de Villa Ángela, donde se llevaron adelante estas jornadas con muy buena participación. Alrededor de 200 ingenieros agrónomos estuvieron presentes durante todo el día, aprovechando las distintas charlas y disertaciones. Y bueno, por ahí uno dice que la inteligencia artificial es una cuestión de la zona urbana o de las ciudades, digamos. Sin embargo, también tiene aplicación en el campo, en la zona rural, todavía con algunas cuestiones pendientes, porque si bien es cierto la inteligencia artificial tiene un abanico de posibilidades y alternativas de consultas de muchos ámbitos, de muchas temáticas, lo que nos decían ese día los disertantes, y que quedó un poquito como conclusión en este tema, es que todavía hay que probar un poco la tecnología y los aspectos que se le quiere preguntar a la inteligencia artificial como para chequear. Porque la inteligencia artificial, valga la redundancia, nos responde y nos da información en función a la pregunta que le hacemos. Entonces, dependiendo qué es lo que preguntamos, el sistema de inteligencia artificial nos puede contestar una cosa o nos puede contestar otra que no sea realmente la que estamos solicitando. Entonces, es como que hay que hacer un chequeo de muestreo para ver qué temas y de qué forma se le pregunta al sistema para que nos puedan responder en forma real y eficiente y tenga relación con los sistemas productivos y con lo que uno quiere saber. Así que hay todo un desafío en ese tema, pero es una cuestión que va a servir como elemento auxiliar para la producción agropecuaria, y bueno, ahí quedó pendiente ese tema como para seguir investigando, digamos, ¿no? Un tema importante que algo citaba recién, se citaba recién antes de comenzar con la columna, tiene que ver con la agricultura regenerativa. Y la agricultura regenerativa no es más y menos que tener presente como metodología y como práctica la conservación y el manejo del suelo. Todos sabemos que como consecuencia del monocultivo todavía en algunos lugares o por la falta de rotación de cultivos, los suelos van perdiendo fertilidad. Y si pierden fertilidad, lo que uno trata de hacer es recuperar esa fertilidad en forma parcial por lo menos, pero con la aplicación de fertilizantes. Y la aplicación de fertilizantes nos da rendimiento y nos da posibilidad de tener mejor calidad por un tiempo. Pero llega un momento que ni el fertilizante ya hace efecto para aumentar los rendimientos. Entonces, la agricultura regenerativa lo que trata es de armar esquemas de policultivos, es decir, tener 1, 2 o 3 cultivos en el mismo momento, en las mismas siembras, para de esa manera ir incorporando lo que el suelo perdió. ¿Qué es lo que el suelo perdió? Materia orgánica.
y la materia orgánica es la que le mantiene al suelo y le da fertilidad potencial y le da fertilidad actual. Y son sistemas que además, como consecuencia de los policultivos y que entre esos cultivos se incorporan algunas forrajeras, es un sistema que permite armar producciones mixtas. ¿Qué significa producciones mixtas? Combinar la agricultura con la ganadería, y de esa manera el productor también tiene un esquema de entrada de divisas o de rentabilidad, si lo queremos llamar de otra manera, durante todo el año y durante varias campañas, con también una suerte de sustentabilidad en el sistema. Es decir, que los recursos naturales, fundamentalmente suelo y almacenamiento de agua, estén siempre presentes en el esquema productivo. Así que acá también quedó una instancia de diálogo, una instancia de participación con algunos de los disertantes que estuvieron presentes. En Buenos Aires hay una chacra experimental, se llama la chacra Barrow, que la gerencia el INTA y que ya tiene experiencia de varios años, donde hay información básica e importante que se puede extrapolar para nuestra provincia, y entonces quedó también este tema como un libro abierto, digamos, para seguir conversando, para seguir investigando, para ver cómo de alguna manera ese tema se lo puede ir incorporando paulatinamente con el trabajo intrainstitucional, digamos, no solamente el INTA, sino de las empresas privadas, el ministerio y de todos los que puedan estar participando. Roberto, una consulta muy puntual. Hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre con respecto a la inteligencia artificial, sobre todo en los ámbitos laborales, ante alguna posible o inminente quizás pérdida de trabajos. Sí. Hasta incluso, bueno, en las últimas horas se dio a conocer incluso que Uber está como perjudicándose porque gran parte de Estados Unidos se está utilizando solamente el piloto automático y ya dejan de existir los choferes. Entonces existe ese miedo. Con el tema del campo, ¿hay alguna posibilidad de que la mano de obra pueda llegar a pasar a la inteligencia artificial? Era una de las grandes consultas que nos hacían con respecto al día de hoy, tanto lo que son estas agendas que se realizaron desde el comienzo de marzo hasta ahora. Si hay un miedo o incertidumbre, ¿cuál es el temor que le tienen a la inteligencia artificial, o si esto no es nada para preocuparse? No, para nada, no. Porque la agrupación, la utilización, mejor dicho, de la inteligencia artificial en la producción agropecuaria pasa por una herramienta de ayuda, digamos. Lo que pasa es que, como decíamos al principio, como es una tecnología todavía relativamente nueva y uno está hablando de consultar cuestiones técnicas, no es que yo le voy a preguntar a la inteligencia artificial en la aplicación agropecuaria si mañana puede llover, digamos, porque Claro. me puede decir que sí, que no, que va a llover dentro de 15 días, porque la información básica para el sistema no está muy ajustada todavía. Pero lo que sí nos decían los disertantes es que hay que armar un esquema de chequeo previo. Es decir, yo necesito preguntarle al sistema, bueno, por ejemplo, el cultivo de trigo tiene riego si yo lo siembro en septiembre, que es una época tardía ya para nuestra zona. Y la inteligencia artificial me puede contestar sí, me puede contestar no, me puede contestar que no, que lo haga en marzo. Entonces es como que hay que armar una base de datos de consulta previa y intercambiarlo con el sistema de inteligencia artificial para ir chequeando y para ir ajustando, porque también es importante saber desde el lado nuestro qué tenemos que preguntar, cómo tenemos que preguntar, con qué estacionalidad hay que preguntar para que el sistema me responda y me dé información válida, ¿no? Porque Claro. si no, por ahí nos puede jugar en contra la información que nos da la inteligencia artificial. Pero para nada, por lo menos todavía, porque esto sería de aplicación de la parte de asistencia técnica, digamos, de profesionales, así que no sería una cuestión de competencia de mano de obra, por lo menos por el momento. Sí una herramienta auxiliar, pero bien ajustada, bien planificada y sabiendo de antemano qué es lo que tenemos que preguntar, cómo tenemos que preguntar y en qué ámbito hay que preguntar. Así que hay mucho para trabajar todavía
en ese esquema de inteligencia artificial. ¿Qué balance podés hacer, Roberto, de estas jornadas agronómicas que llevaron a cabo en Villa Bueno, Gesell? yo creo que ustedes lo decían al principio. Otro tema que se trató fue la famosa chicharrita del maíz, ¿no? O achaparramiento del maíz también, donde fue yo te diría casi el tema central, porque vinieron dos expertos, uno de Brasil y otro de Colombia, donde nos contaban, bueno, para nosotros la chicharrita del maíz nos entró ahora bastante agresiva, ¿no? Porque perdimos alrededor de un 60% de la producción de maíz en nuestra provincia, pero en Colombia tiene data de 1937, así que fíjese de cuándo, no es una cosa nueva. En Brasil de 1973, así que ya hay mucha experiencia en otros países de cómo manejar y de cómo enfrentarse a esta plaga que aparentemente en nuestra zona vino para quedarse y bueno, hay mucho para capacitarse, mucho para actualizarse y mucho para aprender desde el punto de vista del manejo que tenemos que hacerle al cultivo para que los efectos de la plaga se minimicen y no causen tantas pérdidas. Y pasa fundamentalmente por el manejo y acá quedaron un poco algunas cuestiones en las que hay que tomar y en las que tenemos que trabajar, por supuesto, todos los colegas, pero que tiene que ver no solamente ocuparse por el maíz, porque parecería que cuando hablamos de la chicharrita tenemos que hacer punto de trabajo, digamos, en el cultivo del maíz únicamente, pero la chicharrita puede estar en las malezas, puede estar en las pasturas, no se reproduce en esos ámbitos, se reproduce únicamente en el maíz, pero inverna en otras especies, en otras pasturas, en otras malezas, donde hay que trabajar y hay que armar un esquema de control también previo. Y lo otro que nos decían, que hay que concentrar la siembra, no hay que hacer siembras escalonadas en distintas fechas. ¿Por qué? Porque ahí le estamos dando a la chicharrita distintas casitas donde se puede ir alojando y donde se puede ir reproduciendo y entonces la dispersión va a ser mucho mayor y cada vez con mayor superficie de influencia de esta plaga. Así que quedaron ahí temas muy importantes, yo creo que fue un poco el plato fuerte de estas jornadas agronómicas, atendiendo a que ya hay experiencias, esta no es una plaga nueva para el maíz, Claro. así que hay cosas para aprenderse, para tomar. Se establecieron los contactos con nuestros disertantes que vinieron tanto de Brasil como de Colombia, así que hay todo un abanico de posibilidades de manejo fundamentalmente, tomarlo con responsabilidad, no con miedo, porque el manejo se lo puede hacer y se puede mitigar. No que la plaga desaparezca rápidamente a través de los años, a través del tiempo, pero sí hay manejos para mitigar el efecto y para poder seguir produciendo maíz sin inconveniente. Así que yo creo que esta fue una muy buena experiencia y en la que hay mucho futuro de trabajo, de capacitación, de actualización. Obviamente no solamente de los profesionales agropecuarios, en este caso los ingenieros agrónomos, sino también necesitamos la concientización y la responsabilidad de los productores, porque en definitiva los que cultivan el maíz, los que cosechan el maíz, los que establecen la secuencia de siembra son los productores. Claro. Nosotros los profesionales asesoramos, insistimos, decimos lo que hay que hacer, pero necesitamos que el productor también vaya tomando estas pautas nuevas para tratar de mitigar, en todo caso de convivir, como nos pasó en su momento con el picudo del algodonero, donde algunas pautas de manejo son bastante similares, sobre todo en los tiempos que tomamos cuando sembramos y cómo establecemos los distintos lotes puntualmente, en este caso, en este tipo de cultivo que es el maíz. Así que acá quedaron conclusiones muy importantes en las que hay que seguir trabajando. Y bueno, la jornada, la realidad que fue un éxito, ya se está pensando en la próxima. Acuérdense ustedes que el Consejo Profesional organiza todos los años una jornada, aparentemente la próxima va a ser en Charata,
todavía Ah, sin mirá. fecha definida y la temática, pero ya hay una suerte de organización previa para la próxima, así que estaremos nosotros en contacto también y bien dando la información en la medida que esto evoluciona. Bien, amigo, muchísimas gracias y nos quedamos con este gran balance que hiciste con respecto a los temas que se trataron. Obviamente ya muy conocida la chicharrita del maíz y lo que golpeó, pero sobre todas las cosas que hay que perderle el miedo a la inteligencia artificial y que siendo una herramienta es de gran ayuda, sobre todo también para llevar adelante elementos que quizás hoy se necesitan, sobre todo en el campo. Así es, así es. No, como bien decís vos, miedo no, información sí, actualización sí y manejo sí para mitigar esta plaga y tratar de seguir produciendo maíz, que es uno de los cultivos importantes en la rotación, que tiene que ver con el tema que hablábamos al principio, que es la agricultura regenerativa. Diversificar actividades para de esa manera también devolverle materia orgánica al suelo, otro aspecto importante en la producción agropecuaria y en la agricultura sobre todo. Así que dos temas que me parece que fueron el plato fuerte de estas 44ª jornada agronómica, que como decían fueron muy exitosas. Perfecto, Roberto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.